Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Le damos la bienvenida al jefe del gabinete ministerial, al señor Gustavo de Ancén Olaya, y a los ministros que lo acompañan en la cartera de Relaciones Exteriores, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Comercio y Turismo y el sector de Cultura. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, permítanme agradecer su asistencia. Una vez más, como ya es costumbre, comparecemos ante la prensa para dar a conocer los acuerdos adoptados en la sesión del Consejo de Ministros desarrollada hace unas horas. En primer lugar, permítanme presentar, vamos a hacer la presentación en sociedad de nuestros 4 flamantes ministros de Estado. Me acompaña el embajador en el Servicio Diplomático de la República, el embajador Hermer Schaller. Me acompaña también el señor ministro de Vivienda y Construcción, Duri Wittenbury. Me acompaña la ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Úrsula León. Y me acompaña el señor ministro de Cultura, Fabricio Valencia. La ministra y los ministros que ahora me acompañan acaban de ser designados el día de ayer en las carteras que he mencionado y a cada uno de ellos se les ha invocado de manera personal trabajo, dedicación y, como la señora Presidenta de la República lo dice de manera constante, realizar sus funciones con absoluta honestidad y sin cometer actos de corrupción. Ha caracterizado a los gabinetes y a cada uno de los ministros de Estado de esta gestión no tener una sola carpeta fiscal que los acuse por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como ministro de Estado, y estamos seguros que dicho acto será perfectamente cumplido también ahora. Hechas las presentaciones del caso, permítanme por favor informar que el día de hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado, en el marco de las facultades delegadas con las que contamos, un decreto legislativo que dispone la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, de sus comités de administración temporal y de otros órganos similares establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, que fue propuesto por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y contó con la aprobación unánime del Consejo de Ministros. Esta prórroga del mandato se extiende hasta el 31 de diciembre del 2025, fecha en la cual estos mandatos cesarán y se dará paso a que los nuevos representantes elegidos asuman estas funciones. Se me ha informado que se coordinará con el padrón electoral y se coordinará también con las oficinas de las OMPE para que brinden la asistencia técnica necesaria a fin de llevar a cabo estos procesos electorales que reflejen con transparencia la voluntad de los agremiados. Por otro lado, se aprobó también el decreto legislativo que deroga la tercera disposición complementaria y transitoria de la ley 30.056. Esta es una ley que modifica varias otras leyes sobre inversiones para impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Ese fue un decreto legislativo propuesto por el Consejo, por el Ministerio de la Producción y aprobado por el Consejo de Ministros. Por otro lado, también tengo que informar que en el marco de nuestra política de lucha en contra de la criminalidad, se ha decidido prorrogar por 30 días adicionales los estados de emergencia en las provincias de Zarumilla, Tumbes, en las provincias de Patás, provincias de Virú y provincia de Trujillo en La Libertad. Por 30 días más se prorroga el estado de emergencia por razones de seguridad ciudadana. No puedo dejar de expresar en este momento mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las 6 personas que han fallecido a causa del naufragio ocurrido en Ucayali. Expresamos, por supuesto, nuestra profunda preocupación también
por las 4 personas que aún se encuentran desaparecidas. Quiero comentar que muy temprano en la mañana, una vez que recibimos la alerta, hemos empezado a actuar, la Dirección de Capitanías ha actuado y también otros sectores del gobierno central y los gobiernos locales se han entrado en funcionamiento. INDECI, Prevención de Riesgo de Desastres, me han alcanzado diversos reportes dando cuenta que esta embarcación en la madrugada, antes de la madrugada, diría yo, durante las horas de la noche, tuvo un lamentable accidente. Está en investigación las causas que han motivado el accidente y eventualmente las responsabilidades para ello. Entonces, yo no puedo sino lamentar el sensible fallecimiento de estos 6 peruanos y informar que los heridos se encuentran en franco proceso de recuperación, están recibiendo la atención médica inicial y por otro lado también estamos abocados a la búsqueda de los desaparecidos como consecuencia de este lamentable accidente, reitero. Por otro lado, también quiero expresar públicamente mis más sinceras felicitaciones a la doctora Luz Pacheco por su reciente elección como presidenta del Tribunal Constitucional para el periodo 24-26. La señora Pacheco, a quien conozco, es una profesional de una reconocida trayectoria y yo no dudo que tendrá éxitos al frente del Tribunal Constitucional. Quiero también informar que más de 77.000 fonavistas a la fecha han cobrado ya el reintegro y esto se viene produciendo desde el día 27 de agosto. Forman parte del segundo grupo de fonavistas que se benefician con estos cobros. Para, para esta acción se ha previsto un total de 246 millones de soles. Por si acaso, y aprovecho también las ondas de sus radios, de sus canales de televisión, para por favor invitar a todos los ciudadanos con este derecho a que se acerquen a las oficinas del Banco de la Nación con la finalidad de poder cobrar los, eh, los fondos que les corresponden. Una vez más, el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte, haciendo un gesto de justicia social, reconoce en estos fonavistas aquello que por derecho les asiste. Cuando nosotros estamos en esta función pública, no hacemos sino reconocer que a lo largo de las dilatadas carreras profesionales que nos conducen hasta aquí, vamos relacionándonos. Imaginen ustedes, yo tengo 32 años en el servicio público y este ejercicio hace que tu desarrollo profesional se produzca en diferentes poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos o dentro del Poder Ejecutivo en diferentes entidades. Por eso no debe llamar la atención que en años anteriores algunos de los aquí presentes hayan tenido ocasión de brindar servicios de esta forma. Por otro lado, también quiero advertir que la selección y la calificación que se otorga a los nuevos ministros de Estado que me acompañan tienen que ver con su probada solvencia y experiencia profesional. La formación académica que acompaña a cada uno de ellos, su experiencia profesional, son criterios que fundamentalmente han sido tenidos en cuenta para proponerles integrar este gabinete. Por otro lado, también, y esto no es menos importante, interesa sobre todo la disposición y la vocación democrática que han presentado cada uno de ellos en sus carreras profesionales. Sin más, yo quisiera ceder el uso de la palabra a nuestro canciller, ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Hermes Chaler, quien nos informará sobre cómo se viene organizando la cumbre de líderes APEC, que está programada para el mes de noviembre, y lo más importante seguramente para
la opinión pública es ver cuál es la visión de nuestro canciller con relación a la política exterior. Inmediatamente después hará uso de la palabra nuestro ministro de Vivienda, Durish Bitimburi, quien, como corresponde, nos hará saber sobre los proyectos que se están llevando el sector y cuál es su impresión sobre la política sectorial que va a llevar adelante. A continuación, la ministra de Comercio Exterior y Turismo detallará lo último sobre las obras que se están haciendo en materia turística, entre otros temas propios del sector. Y vamos a concluir esta presentación con la exposición que hará el ministro de Cultura sobre las actividades que se están desarrollando en favor de la cultura, la conservación del patrimonio, así como las actividades propias de la cartera a su cargo. Señor Canciller, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Premier. En primer lugar, agradecer nuevamente a usted, señor Premier, y por supuesto a la señora Presidenta de la República, que tuvo a bien confiarme en la cartera de Relaciones Exteriores, un sector en donde pronto, a fin de año, cumpliré yo ya 40 años de servicio. Señor Premier, muy brevemente, porque sé que hay algunas preocupaciones en la prensa sobre el tema, es cómo se cambia de canciller a tan poco tiempo antes de la reunión cumbre, llamada reunión de líderes, de este mecanismo económico del Foro Asia-Pacífico llamado APEC, ¿no? Ahí yo quiero decir que nosotros, la Cancillería, conjuntamente con todos los sectores del Estado, nos hemos organizado fuertemente para hacer de este APEC, como que lo está haciendo además, un éxito completo. Además, no es la primera vez que el Perú es sede de este evento, es la tercera vez, ¿no? Eh, por instrucciones expresas de la señora Presidenta de la República, este APEC se desarrolló en 5 sedes en el país. Ya se han cumplido una serie de reuniones en Pucallpa, en Urubamba, en Arequipa, en Trujillo y por supuesto también en Lima, en la Semana de Líderes, que es en noviembre, 14 y 15 de noviembre, perdón, 15 y 16 de noviembre será en la ciudad de Lima, ¿no? Se calcula que hemos tenido hasta ahora 7.000 delegados en más de 200 reuniones. Se ha, por lo tanto, rebasado en las planificaciones originales y todo ha sido manejado de una manera muy eficiente. Tenemos un equipo, como digo yo, multisectorial, realmente todo terreno, que ha podido lidiar con incluso las pequeñas inconveniencias que se puedan presentar en el camino, que han sido todas solucionadas a la mayor satisfacción de las 20 economías, sus representantes que nos están visitando. Para la Semana de Líderes, 15 y 16 de noviembre, se esperan más de 5.000 delegados, más de 1.200 empresarios, que va a haber un evento paralelo que se llama APEC Empresarial, y más de 2.500 periodistas. Es decir, es una reunión de gran magnitud, pero como repito, no es la primera vez, es la tercera vez que la organizamos. Así que eso, señores periodistas, señor Premier, permítame decirle que eso está garantizado. El canciller que me precedió, el canciller González Olachea, hizo una magnífica labor. El apoyo que se le dio en la Cancillería también fue total y absoluto, y estoy absolutamente convencido que esta dinámica seguirá porque este es un tema de Estado, este es un tema país, no es un tema sectorial ni mucho menos de personas, ¿no? Eso por un lado, señor canciller, señor premier, pero además quisiera decir que el canciller va a tener una agenda bastante movida, internacionalmente hablando, en lo que media de aquí a fines de año tenemos la reunión de CEPAL también, que viene del Consejo Económico para América Latina, una muy importante organización de las Naciones Unidas con sede permanente en Chile, pero que hace conferencias internacionales de manera rotativa en todos los países. A nosotros nos toca ahora.
y donde se discuten, la verdad, cosas muy interesantes sobre las políticas económicas y sociales en la región, el curso de cómo va esto, cómo está mejorando o no la región y qué se debe hacer para mejorar. Esto realmente es algo muy valioso que nos ha acompañado durante los últimos 30 o 40 años, ¿no? Finalmente, señor Premier, si se me permite, yo quisiera referirme muy brevemente, porque creo que me van a preguntar también sobre eso, sobre unas declaraciones que formulé el día de ayer a la salida en una, digamos, en un abordaje informal, pero muy amable y muy respetuoso de parte de la prensa, a la salida de la juramentación sobre el tema de Venezuela, ¿no? Y ahí lo que quiero reiterar, porque lo dije ya esta mañana en algún medio de prensa, es que no hay, repito y subrayo, no hay ningún cambio de posición del Perú con respecto a la situación en Venezuela. Es verdad, quizás cuando dije que esto debe ser solucionado por los venezolanos, esto pudo haber llevado a una doble lectura, si es que no se consideraban las declaraciones en su integridad y solamente se leía el titular. Pero por eso reafirmo, nosotros mantenemos una firme posición de defensa de la democracia en Venezuela, la que se ha expresado en los recientes comunicados oficiales, 10 en total, que hemos emitido tanto singularmente como país como con otros países, ¿no? Y el Perú ha exigido, y lo seguirá haciendo, que se respete la voluntad expresada por el soberano venezolano, por el pueblo venezolano, en las urnas el 28 de julio pasado. Continuaremos apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. No hay cambio alguno entonces. Como quizás de alguna manera, por razones que yo desconozco, se quiere interpretar esto en algunos medios, ¿no? Vamos a continuar demandando, por instrucción expresa de la señora presidenta, el pleno respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos. Basta solamente referirse al último comunicado de la Cancillería que condena enérgicamente la orden de aprehensión que se ha librado en contra del candidato opositor, ¿no? González Urrutia, Edmundo González Urrutia, ¿no? Quiero subrayar, sin embargo, porque ese fue el verdadero sentido de la parte de mis declaraciones ayer que no fueron bien interpretadas, que hay que ser plenamente conscientes. Es decir, que se debe tomar muy en cuenta, y eso es particularmente importante y central no solamente para el Perú, sino para todas las naciones independientes, ¿no? Que cualquier solución a esta crisis debe ser genuinamente venezolana, que esta solamente es legítima si es que es sancionada por el soberano venezolano, por su pueblo, pueblo al cual el Perú le brinda toda su solidaridad y ayuda. Y es por eso, si leen bien el comunicado conjunto con más de 20 países que el Perú firmó en Santo Domingo hace pocas semanas, ¿no? Es un elemento central de ese comunicado, que la solución tiene que ser venezolana. Y eso es lo que se expresó el día de ayer. Señor Premier, no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, canciller. Vamos a indicar que es la Cancillería una institución bicentenaria que nace con la República. Y la institucionalidad en Cancillería se forja y se reconoce a nivel internacional, y que Perú sea sede por tercera vez de APEC no hace sino ratificar precisamente esa institucionalidad, y por ello la confianza y la seguridad que nos transmite el canciller al decir que esta será una nueva conferencia APEC exitosa, porque tenemos la experiencia, tenemos las capacidades. Y con relación a la nutrida agenda internacional, el canciller nos habla de CEPAL, pero tenemos también la próxima visita de nuestra presidenta a Naciones Unidas, a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.
vienen en noviembre para APEC y por el estilo muchas más actividades que se desarrollarán en el concierto internacional, donde el Perú está de vuelta, canciller, y donde tendremos una presencia permanente en los foros internacionales. Muy bien, voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Durich Wittenbury. Adelante, ministro. Gracias, Premier. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Respecto al sector vivienda, quisiera ir unos años atrás, cuando iniciaron los programas de Techo Propio y Mi Vivienda, por los años 2002, 2003, al inicio de la creación del Ministerio de Vivienda, de la cual fui parte yo como funcionario desde aquel tiempo. Estamos hablando de alrededor de 2.000 viviendas anuales. Ahora estamos cerca de las 50.000 viviendas, pero para que tengamos una idea de la brecha habitacional que tenemos para darle calidad de vida a nuestros compatriotas, estamos hablando de que tendríamos que llegar a un nivel de 200.000 viviendas al año. En ese sentido, es mi intención acelerar los niveles de coordinación estratégica con los diversos stakeholders que participan en la construcción de estas viviendas, ya sean las viviendas sociales o las viviendas para los sectores B, B+. Estamos hablando de poder incorporar en mesas de diálogo a la Cámara Peruana de la Construcción, a la Federación Peruana de Trabajadores de Construcción Civil y a distintos stakeholders que están involucrados. La idea es que pisemos el acelerador a fondo para dinamizar el sector construcción, que es uno de los sectores que impacta directamente en nuestro PBI. Respecto al sector saneamiento, tenemos acciones de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, como ustedes saben, nosotros tenemos el megapuerto de Chancay y por lo tanto tenemos que acelerar las intervenciones a nivel de los sistemas de agua y saneamiento, tanto en Chancay propiamente como en la provincia de Huaral. En ese sentido, se van a hacer esfuerzos para destrabar algunos proyectos que todavía tenemos en cartera y alguno que está en ejecución para poder dar condiciones de adecuada calidad de agua y saneamiento para estas poblaciones. Pero no podemos solamente hablar de Chancay y Huaral. La visión tiene que ser mucho más integral a nivel país. Nosotros tenemos 48 EPS. De esas 48 EPS, solamente 2 o 3 tienen condiciones financieras y operativas de calidad. Es decir, nuestras empresas prestadoras de servicio necesitan un apoyo directo del Ministerio de Vivienda. Y no solamente del Ministerio de Vivienda, sino también de nuestra supervisora, que es UNAS. En ese sentido, la próxima semana tendré una reunión con el jefe de SUNAS para poder articular las medidas de rápido impacto que se van a ejecutar en las empresas prestadoras de servicio. Asimismo, continuando con la política del sector que tiene que ver con economías circulares, vamos también a trabajar en poder mejorar nuestros sistemas de saneamiento. Asimismo,
impulsaremos la ejecución presupuestal a nivel de los programas nacional de saneamiento urbano, saneamiento rural y el programa de saneamiento de agua segura Lima-Callao, de tal manera de poder llegar a niveles de ejecución presupuestal de alrededor por lo menos del 90%. Eso es todo lo que puedo informarles inicialmente. Gracias. Sin duda el reto que tenemos en vivienda es un reto muy grande. La brecha de vivienda, lo ha dicho nuestro ministro, es aún muy significativa. De 50.000 viviendas anuales necesitamos 200.000 y por eso la decisión del ministro Vitemburi de acelerar este proceso de ejecución, fundamentalmente dirigiendo nuestros esfuerzos a la vivienda social. Por otro lado, en saneamiento, el reto no es menor, es también titánico, y sobre todo porque el ministro seguramente ya lo tiene en cartera, se va a tener que trabajar con nuestras EPS también para fortalecerlas institucionalmente y que puedan brindar servicios de calidad allí donde brinden el servicio de saneamiento. Muy bien, vamos a hacer el uso de la palabra ahora a la señora Úrsula León, nuestra ministra de Comercio Exterior y Turismo. Señora ministra, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Premier. Muy buenas tardes a todos los señores y señoras periodistas que nos permiten estar el día de hoy con ustedes. Ante todo, solamente, Premier, agradecer la confianza suya y de la señora Presidenta Constitucional de la República, que el día de ayer ha sido depositada en mi persona para liderar el equipo de profesionales y técnicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Después de más de 29 años y medio de carrera en el sector público, hoy estoy al frente de un ministerio y para mí es un honor. Y resaltar lo que me dijo la presidenta y que yo lo escuchaba en varios mensajes que se daban antes de que yo asumiera la cartera y me lo volvió a repetir el día en que habló conmigo. Ministra, este gobierno se caracteriza por no a la corrupción. Cualquier acto de corrupción que usted vea inmediatamente tiene que ser denunciado o erradicado. Y eso a mí me dio la confianza para aceptar poder estar al frente de este sector. Gracias, Premier. Sobre los temas que me ha pedido que pueda informar, hay uno que me parece importante que se pueda difundir el día de hoy, es que ustedes tomen conocimiento que las exportaciones peruanas han crecido el 36.8% en julio. Y esto acumula un crecimiento de 11.8% en lo que va de enero a julio. Esto representa más o menos 40.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los aportes más destacados en este crecimiento? El aporte de la minería metálica, el agro y la pesca. Un sector que, como algunos de ustedes podrán saber, para mí tiene mucha relevancia y es muy importante que ahora la pesca nuevamente esté pudiendo dar excelentes resultados gracias al trabajo de los pescadores grandes, medianos y pequeños de nuestro país. En el caso de la minería, uno de los productos que más ha contribuido a este crecimiento es el oro. Y la exportación de oro alcanzó más de 2.400 millones de dólares. También tenemos que los primeros meses de este año la agroexportación nacional también ha visto incrementado sus ventas al mundo, gracias a las mayores ventas que tenemos de nuestro cacao y también las exportaciones de café y de frutas como la palta, el arándano y la mandarina. Yo creo que esta es una muy buena noticia para nosotros y eso significa que las políticas de Estado que se vienen desarrollando están por el camino correcto. Sobre las obras que se están próximas a culminar y a entregar por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través del Plan Copesco. Tenemos 10 obras próximas a culminarse y a inaugurarse en lo que resta del año hasta diciembre del 2024. Son
10 obras ubicadas en 7 regiones de nuestro país y que representan una inversión de más de 85 millones. Tenemos obras ubicadas en Junín, tenemos 3 obras, tenemos obras ubicadas en Ayacucho, en La Libertad, en Huánuco, en Ucayali, en Ica y en Amazonas. Y creo que esto es importante de resaltar porque la inversión en todo lo que es la parte de infraestructura que contribuye al desarrollo turístico es muy importante seguir impulsando. Respecto a las exportaciones de la macrorregión nororiental, las exportaciones en esta macrorregión superaron los 5.000 millones de dólares en este primer semestre del 2024, generando un importante movimiento económico y empleo en las regiones comprendidas: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto. La canasta exportadora de estas regiones incluyó productos agroindustriales como los arándanos, las uvas, el mango, el café, las paltas, el cacao y todos sus derivados, además de productos pesqueros y productos forestales maderables y no maderables, llegando a diversos mercados a nivel mundial. Y respecto a los acuerdos comerciales que tenemos en negociación, tenemos el TLC con Indonesia. Este acuerdo eliminará aranceles para productos agrícolas peruanos como el cacao, las uvas y la tara. El Perú exporta a Indonesia colorantes naturales, productos farmacéuticos y harina de pescado, además de minerales. Y para la culminación de este TLC ya se van desarrollando 7 mesas de negociación en donde se han llegado a importantes acuerdos con miras a cerrar este TLC. Muchísimas gracias, Premier. Señora ministra, muy agradecido. No hago sino celebrar las exitosas cifras que nos ofrece la ministra León solo en lo que respecta a enero-julio. Todavía tenemos meses por delante donde no dudo que las condiciones vayan a mejorar de manera significativa en lo que a exportaciones se refiere. Pero por otro lado también destacar el esfuerzo que se viene haciendo y que continuará hasta su culminación para la suscripción de nuevos acuerdos. La revisión del Tratado de Libre Comercio con China está en marcha, como también tenemos la negociación con India, por ejemplo, que también está en un franco proceso de avance. Nosotros confiamos que con este nuevo impulso que se está dando al sector, vamos a lograr prontamente la suscripción de estos acuerdos. Vamos a dar finalmente el uso de la palabra al señor ministro Fabricio Valencia, ministro de Cultura. Adelante, ministro. Muchas gracias, señor Premier. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la presidenta Dina Boluarte por la oportunidad que me brinda para contribuir al desarrollo de los derechos culturales de todos los peruanos. Asumo el compromiso de fortalecer nuestra identidad cultural, proteger nuestro patrimonio cultural y asegurar el acceso a la cultura para todos. Este es un tema importante, el tema de derecho a acceso a la cultura es una rama del derecho aún por desarrollar. Vamos a impulsar proyectos de decretos legislativos que refuercen la protección del patrimonio cultural, eliminando, por ejemplo, las trabas que existen para el saneamiento de zonas arqueológicas. También a través de estos decretos se eliminarán trabas innecesarias para la inversión. Por ejemplo, se mejorará el procedimiento para otorgar las licencias de funcionamiento en monumentos, acortándose plazos y costos. Lo que pretendemos es tener un corpus normativo que, protegiendo el patrimonio cultural, no sea un obstáculo para las inversiones. Bajo mi gestión, el Ministerio será un espacio de diálogo, acción y construcción conjunta, con el claro objeto que la cultura sea un pilar de desarrollo y bienestar para el país. El día de mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. En el Perú, más de 3 millones de mujeres se autoidentifican como parte de un pueblo indígena, representando el 10% de la población femenina del Perú. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte prioriza el trabajo para que cada niña y mujer indígena crezca en un entorno de respeto, oportunidad
y reconocimiento. El Ministerio de Cultura ratifica su compromiso para fortalecer políticas y programas que garanticen la seguridad, el acceso a la educación, la salud y justicia para las mujeres indígenas. La feria busca fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas y promover su autonomía económica mediante la exposición y venta de productos. También se otorgarán reconocimientos de personalidades meritorias de la cultura a mujeres líderes indígenas como Eva Ortiz y Balbina Miguel Toribio. Respecto al tema del patrimonio cultural, nosotros tenemos evidencia de la presencia de la especie humana en Perú desde hace aproximadamente 14.000 años. Las cuevas de Piquimachay en Ayacucho tienen 12.000 años antes de Cristo, más los 2.000 años de la época contemporánea. Son 14.000 años que la especie humana está presente en esta parte del mundo. Somos considerados una cuna de civilización, valga decir, el aporte de nuestros ancestros en términos tecnológicos han permitido al hombre contemporáneo tener el estado de bienestar que la humanidad tiene al día de hoy. En América solamente hay dos cunas de civilización, Mesoamérica, con los maya y azteca, y Sudamérica, Perú, con toda la secuencia del hombre andino. Nosotros tenemos un sistema de protección del patrimonio cultural que se origina en época republicana, a 9 meses de dictar la independencia del Perú, durante el protectorado de San Martín, se emiten las primeras normas de protección al patrimonio cultural. Y estas normas han empezado cada vez a especializarse más. Y la idea que tenemos es tener una gestión en la cual podamos tener un eficiente sistema de protección de nuestro patrimonio cultural, el cual vaya de acorde con el desarrollo del país. El gobierno ha consignado para el presupuesto 2025 una partida específica para iniciar la construcción del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, sin duda, alberga una parte importantísima de nuestro patrimonio cultural, que es la memoria documentaria. Todos los documentos que el Estado produce durante su actividad, algunos de ellos tienen la condición de patrimonio cultural archivístico y están protegidos en el Archivo General de la Nación. Esta decisión es una prioridad de la presidenta Dina Boluarte para resguardar adecuadamente la memoria documental. Hemos invocado al Poder Judicial a mantener temporalmente el archivo en el Palacio de Justicia hasta que se concluya la nueva edificación. Por otro lado, la construcción de este espacio significa, es un acierto, porque al tener un espacio que tenga medidas de conservación preventiva, vamos a poder proteger eficientemente nuestro patrimonio cultural. La Biblioteca Nacional inauguró el primer módulo de lectura llamado Que Cura en el Hospital Sabogal, en alianza con la salud. Esta iniciativa busca hacer libros y fomentar la lectura entre personas en situación vulnerable, contribuyendo a su bienestar. La instalación de este módulo marca el inicio de un esfuerzo por expandir el acceso a la lectura en espacios de atención de salud. El objetivo es llevar la biblioteca más cerca de la ciudadanía, promoviendo la lectura como una herramienta de bienestar y recuperación. Finalmente, del 11 al 15 de septiembre, en el marco de la PEC, el Ministerio de Cultura presentará una serie de actividades destinadas a brindar acceso gratuito a los ciudadanos en los cuales puedan gozar de experiencias artísticas con el objetivo de fortalecer nuestra identidad. Se espera la participación de un promedio de 14.000 ciudadanos. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la reactivación económica y la difusión de nuestras expresiones culturales. Muchas gracias. Muy agradecido, ministro. Sin duda van a poder comprobar ustedes el amplísimo dominio que tiene el ministro Fabricio Valencia con relación a patrimonio cultural. Pero por otro lado, además, él nos habla de que su gestión mantendrá un diálogo abierto con todas las culturas. Es un poco el ejercicio de lo que nosotros necesitamos. Y al conmemorar el día de mañana, el Día de la Mujer Indígena, no hacemos sino extender nuestra felicitación y admiración por el trabajo que desarrollan cada una de las mujeres peruanas, miembros de nuestras comunidades indígenas. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas, por favor. Sí, vamos a iniciar la rueda de preguntas con Yanela Aguirre, de Exitosa.
Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministro. Consultarle, Premier, acerca de estos nuevos audios revelados por el capitán Junior Izquierdo ante la Fiscalía. Si usted podría sustentar qué hacía el vehículo oficial de la presidenta denominado como Cofre el 24 de febrero a pocos metros del condominio Mykonos en Asia cuando se intentaba capturar al prófugo Vladimir Cerrón. ¿Qué tipo de actividad oficial se estaba dando ese día? Porque no quedó muy claro este comunicado que hizo a través de las redes de la presidencia. Y solo una, discúlpeme, usted hablaba acerca del currículum de cada uno de los nuevos ministros, al parecer pues que es intachable. ¿Cómo sustenta la llegada del ministro de Vivienda, Durish Wittenbury, cuando el Ministerio Público pues habría dentro de sus diligencias encontrado que él fue colocado en el Ministerio de Vivienda por el exministro Heiner Alvarado para hacer copar puestos, en este caso claves, durante su gestión? Nosotros lo venimos diciendo aquí cada semana también, con relación a estos audios que se están publicando, que se están dando a conocer. Lo único que yo puedo decir es que el ministro del Interior ha sido enfático en declarar que estos audios son falsos. En segundo lugar, no hago sino repetir lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Estos audios se encuentran en una investigación en sede fiscal. Presumimos que allí se dispondrá del peritaje de los audios respectivos. He escuchado que la defensa del ciudadano que usted ha mencionado ha cumplido con entregar los másteres, es decir, los originales, y enhorabuena, que se hagan, se practiquen los peritajes respectivos y se determine la autenticidad o no de estos audios. Yo me quedo con lo dicho por el ministro del Interior, que dichos audios son falsos. Con relación a lo que yo pueda decir del automóvil, fíjese usted, eso sucedió en tiempo muy anterior a que yo asuma la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, doy por hecho cierto que lo expresado en el comunicado en aquella oportunidad es cierto. Voy a hacer el uso de la palabra al ministro Durish Wittenbury para que responda a la segunda parte de su pregunta. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Premier. Solamente para precisar que cuando el señor Heiner Alvarado ingresó al Ministerio de Vivienda como ministro, yo era funcionario. Yo venía de la gestión de la ministra Sol Ángel Fernández, a mucho honor, y he sido secretario general de 4 ministros anteriormente. Del señor Carlos Bruce Montes de Oca, he sido gerente de administración del ministro Javier Piqué, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, grandes profesionales renombrados. Del señor Rodolfo Yáñez, he sido también su secretario general, es decir, soy un funcionario de carrera del Ministerio de Vivienda. El señor Heiner Alvarado nunca me captó para ser un funcionario de él que haga lo que él quiera. Cuando el señor Heiner Alvarado llega, vuelvo a repetir, yo era funcionario del Ministerio de Alta Dirección, él nombró a su secretario general, razones por las cuales no conozco y que seguramente la Fiscalía estará investigando. Su secretario general, un mes después, se retiró del ministerio y el señor Alvarado, quien sucedía al secretario general, era quien habla. Por lo tanto, descarto muy respetuosamente la aseveración de que yo fui captado, yo era funcionario. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Rubén Tobar de Willax. Ministros, ¿cómo está? Buenas tardes. Anoche, en un informe de Beto Saber de Willax, se mostraron conversaciones, no audios, ojo, incluso fotos de 2 congresistas, Américo Gonza y Margot Palacios, que hablan del uso del carro de la presidenta Dina Boluarte en una playa de Asia para que logre fugar o proteger a Vladimir Cerrón. Esta forma de huir, según fuentes, calza con operaciones del Servicio de Inteligencia de Cuba.
Da la sensación que cada vez que hay avances en la captura hay una filtración de información desde Palacio de Gobierno. Reitero la interrogante. ¿Hay injerencia cubana en la captura de Vladimir Cerrón? ¿Cómo se emplean los recursos del Estado en la búsqueda de Vladimir Cerrón? Y si me permite, si la ministra Úrsula León nos puede aclarar qué tipo de vínculos tuvo o si era alguien cercana al expresidente Martín Vizcarra. Miren, yo les voy a dar mi opinión independientemente de lo que es objeto de investigación, porque tengo entendido que el propio Congreso también ha dispuesto una comisión de investigación al respecto. Algunos pensarán que los autos que nosotros los ministros utilizamos están libres de todo control y son más sencillos de utilizarlos, como para una fuga, por ejemplo. Pero no hay nada más visible que un auto ministerial. O sea, a mí me sabe poco ilógico que estando en plena fuga te pares a tomar un café cerca del lugar donde está el fugado y todo aquello, utilizando un vehículo oficial que es a la luz absolutamente visible. ¿No? Yo particularmente, disculpen que lo diga en esos términos, descartaría esa posibilidad. Por otro lado, reitero, es materia de investigación y a mí me parece que debería llegarse, por supuesto, a determinar con precisión todos aquellos detalles. Por otro lado, es muy delicado realmente si quiere insinuar que hay injerencia cubana en la fuga del aún prófugo de la justicia, el señor Cerrón. Yo mismo cometería una imprudencia, una ligereza, si comprometiera a la inteligencia cubana en estos hechos. Confío en que esto no es más que una especulación y que no tiene asidero legal. Lo que sí puedo decir, contrariamente a ello, es que sin importar quién o quiénes lo estén ayudando, quién o quiénes lo estén protegiendo, Cerrón va a ser capturado y puesto a disposición de la justicia en el más breve plazo y por eso nuestra Policía Nacional y la inteligencia policial está trabajando en ese esfuerzo. Voy a ceder el uso de la palabra a la ministra Úrsula León para que responda a la segunda parte de su pregunta. Ministra, por favor. Muchas gracias, señor Premier, y muchas gracias al licenciado Rubén Tobar por la pregunta que me permite un poco explicar. Trabajo en la administración pública desde el año 95. Entré en febrero del 95. Por ende, obviamente he trabajado en muchísimos gobiernos y prácticamente mi trabajo ha sido ininterrumpido. En el año 2019 ingresé a trabajar a la PCM como secretaria general y las secretarios generales son convocados por los primeros ministros. Yo ingreso a trabajar a través del primer ministro. Indico que, solamente para aclaración, no estoy afiliada a ninguna agrupación política, ni tampoco soy parte del entorno de algún actor o proyecto político en este momento. Lo menciono solamente con el fin de evitar alguna interpretación inexacta. Lo que se debe tener en consideración que los servidores y funcionarios públicos nos debemos al Estado. En ese sentido, trabajamos por hacer del Estado una forma de acercar al ciudadano más eficiente y para que tenga la capacidad este Estado de atender las demandas de la población aquí y en las zonas más alejadas del país. Por ende, si bien en algunos casos nuestro perfil no es eminentemente político, justamente ayudamos a los políticos a poder concretar sus ideas y sus buenas intenciones y plasmarlas en ideas técnicas que puedan ayudar a salir adelante al país. Ahora tengo la gran responsabilidad de liderar los equipos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para incrementar la oferta exportable peruana y fortalecer el turismo nacional. Ese es mi compromiso. Y que todo ello se traduzca en trabajo, en oportunidades reales para todos los peruanos y que estas actividades se identifiquen
como grandes motores del crecimiento y desarrollo de nuestra economía. Permítanme con eso demostrar mi trabajo ahora en la gran responsabilidad que se me ha encargado. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, Cariz Saldaña de Latina. Cabe recordar que es una pregunta por medio de comunicación. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Si nos podría confirmar, ministro Gustavo Adriancén, sobre las decisiones que se van a tomar para la crisis que hoy enfrenta Petroperú. El ministro de Energía y Minas precisó de que se iba a capitalizar la deuda. ¿Es posible que exista una nueva inyección de dinero a Petroperú? Si nos podría, por favor, precisar los detalles en ese caso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Voy a recoger en sus propios términos las expresiones que ha vertido usted y habla de una crisis. Y yo me quiero referir a la crisis de Petroperú, no como una crisis que surge aquí y hoy. Es una crisis que tiene décadas. Es una crisis que sucesivos gobiernos han venido postergando. El hecho cierto es que Petroperú en este momento se encuentra en una situación en la cual ha adquirido una serie de deudas significativamente grandes que requieren medidas absolutamente inmediatas y drásticas. En primer lugar, Petroperú tiene un problema de gobernanza. La institucionalidad en Petroperú se encuentra atravesando por una situación sumamente frágil. La sucesión constante de gerentes generales, de miembros del directorio y de presidentes del directorio de Petroperú no hacen sino reflejar con absoluta claridad este problema. Pero al problema de gobernanza en Petroperú se agrega además un problema que es de financiamiento. Petroperú necesita con urgencia que se le dote de una línea de crédito que le permita reiniciar o mantener el sistema de compra de combustible para recibe, compra, vende, recibe, compra, vende, y en este circuito ir manteniendo la atención. Al problema de gobernanza, al problema de financiamiento, se agrega también un problema sobre el funcionamiento de las unidades de Petroperú. Nosotros tenemos pequeñas unidades como puede ser Pampilla, como puede ser Conchán, también tenemos el oleoducto y también tenemos la refinería de Talara y por supuesto otros activos como el edificio en San Isidro. Nosotros consideramos que Petroperú sigue siendo una empresa que en este momento tiene a su cargo la responsabilidad de atender un mercado que no es cubierto o no es cubierto íntegramente por la iniciativa privada. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las zonas altoandinas y a las zonas marginales de nuestra Amazonía. La señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha descartado de manera categórica que Petroperú vaya a ser privatizada. La señora Presidenta considera que el rol que está brindando Petroperú en estas poblaciones alejadas debe de seguir y debe de garantizarse, pero no de cualquier manera, no de cualquier manera. Petroperú va a reformar su sistema de gestión y se está terminando de evaluar la posibilidad de que sea un PMO quien pueda ser previamente seleccionado en el mercado internacional y traído y contratado expresamente para llevar adelante esta tarea de reflotas, de resurgimiento de Petroperú
a partir de una nueva visión empresarial de Petroperú. Petroperú se va a evaluar la posibilidad a través de esta gerencia a contratar de mantener sus unidades o de mantener las unidades que resulten eficientes y rentables. Con relación al oleoducto, por ejemplo, se está pensando que el oleoducto llegue a tener disponibilidad para transportar hasta 60.000 barriles de petróleo diario. Para ello se tienen que hacer las gestiones necesarias y los contactos necesarios para que los pozos que están en explotación, en manos privadas, por ejemplo, también transporten a través del oleoducto. ¿Y el oleoducto quién lo va a cuidar? Lo va a cuidar nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, y lo cuidarán también las propias comunidades. Las convertiremos en las guardianas del oleoducto a efectos de que se pueda garantizar su integridad y el transporte efectivo. El oleoducto puede llegar a ser autosostenible. ¿Qué pasa con Talara? Talara se encuentra entre las 5 más grandes y mejores refinerías del mundo. Talara tiene unidades que están en capacidad de refinar crudos muy pesados. Y Talara puede, en su momento de mayor desarrollo, empezar a producir y generar productos que le garanticen una utilidad anual de aproximadamente 800 millones de dólares. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir aproximadamente el próximo año, cuando toda la unidad de Talara se encuentre, para hablar en términos más rudimentarios, perfectamente afinada y en operación y en explotación al 100%. Quiero decir con esto que vamos a redoblar esfuerzos para poder dotar de los recursos financieros que Petroperú requiera para seguir operando. Lo reitero, no de cualquier manera, sino bajo la dirección y supervisión de un PMO que garantice eficiencia y eficacia. Y por otro lado, echar a andar las unidades más productivas y eficientes de Petroperú, como la refinería de Talara. Eso sería lo que de momento estamos en condiciones de informar. Probablemente, esto no lo descartamos, tengamos que hacer algunos ajustes también en el directorio de Petroperú. Esto no está definido aún, pero quizá tengamos que recurrir también a ello como una fórmula. En todo caso, quiero dejar sentado aquí que la preocupación de todos es compartida. Petroperú tiene colocados bonos soberanos que el Estado peruano tiene que honrar. Y en consecuencia, nuestra obligación también tiene ese origen. Gracias. Continuamos con Alex Juárez de RPP. Muy bien. Ahora, señores ministros, buenas tardes. Estamos en vivo para la multiplataforma de RPP. Por favor, una consulta para el canciller. Entendemos que ha hablado de manera muy cuidadosa sobre la situación que afronta actualmente Venezuela, pero por la cantidad de ciudadanos venezolanos que hay en nuestro país, es importante conocer su postura y puntualmente la del gobierno en general. ¿Se ratifica en todo caso la posición de que hubo un fraude en las últimas elecciones en Venezuela y si se reconoce con su nueva gestión a Edmundo González como presidente electo y a Maduro, al señor Nicolás Maduro, como un dictador? Y para el Premier, si me permite... Muchas gracias. Si me permite, canciller, voy a empezar respondiendo yo lo último y luego le cedo el uso de la palabra a nuestro canciller. Mire usted, me había llegado aquel comentario que usted ha hecho con relación a la participación de dos colegas ministras en el gabinete.
Y sí, efectivamente, hoy son 2 ministras quienes nos acompañan en el gabinete. Ayer fueron 4. Pero mire usted, en primer lugar, yo quisiera desdoblar esta respuesta en 2 aspectos muy importantes. La jefa de Estado y la jefa de gobierno es una mujer. Por otro lado, la dirección del gobierno no solamente recae en los ministros, también recae, por ejemplo, en los y las viceministras, también en los secretarios generales, en los directores generales. Hoy, por ejemplo, en mérito a esta curiosidad, nos preocupamos por comprobar que tenemos 13 viceministras en la administración pública, otras decenas de directoras generales en la administración pública. Entonces, tenemos la presencia femenina en diferentes niveles de gobierno y en todos los estamentos gubernamentales, sean hombres o sean mujeres, nos preocupamos por trabajar los principios de igualdad y equidad de género. Gracias. Voy a ceder el uso de la palabra al canciller. Muchas gracias, señor Premier. Sí, efectivamente, yo quisiera al caballero de RPP volverle a recordar lo que ya he señalado. Nosotros hemos emitido 10 muy fuertes comunicados sobre la situación en Venezuela a partir del 28 de julio pasado, que fueron a las urnas los venezolanos que pudieron ir a las urnas, hay que ser sinceros de esto. No se ha retrocedido ni se va a retroceder ni un ápice. La comunidad internacional y en particular el Perú está ejerciendo a través de todos los medios diplomáticos internacionales amables sus buenos oficios para ayudar a Venezuela a encontrar la senda de la paz, de la concordancia, de la solidaridad, del cese de enfrentamiento, del cese de la violación de los derechos humanos de algunos venezolanos. La diplomacia, yo soy el canciller de la República y tengo la obligación de asesorar a la señora presidenta en este ámbito, pues ella dirige la política exterior. La diplomacia es un oficio discreto, es un oficio paciente. Sin duda alguna, nosotros quisiéramos tener soluciones mucho más rápidas de muchos problemas en el mundo. Sin embargo, los problemas toman el tiempo que deben tomar, pero para ello tenemos que ser absolutamente firmes en los principios y cautos en el accionar. Y en eso está comprometido profundamente no solamente el Perú como una política de Estado, sino en particular la señora Presidenta de la República. Gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Claudia Molina, de BES Cable. Buenas tardes, ministro, con todos. Mi pregunta puntual, ¿a qué responde el hecho que se haya conocido, según reveló un dato del periodista Carlos Viguria, que el nuevo ministro de Vivienda haya trabajado en el mismo periodo cuando fue gerente general de Censico el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte? ¿Habrá sido una recomendación del hermano? ¿Existiría una influencia del gobierno, considerando que es también el hecho por el cual se está investigando al hermano de la presidenta? Además, ¿qué nos puede decir sobre las denuncias abiertas en su contra, según reveló Canal N? Lavado de activos, cohecho pasivo y otros delitos, casos ocurridos en el año 2017 y 2019. Sí. Voy a ceder el uso de la palabra al ministro Vitemburi. Adelante, ministro. Muchas gracias por la pregunta porque me permite aclararla, estos aspectos. Respecto al señor Nicanor Boluarte, que usted lo ha mencionado, lo primero que tengo que decir nuevamente es que soy un funcionario, un técnico público con más de 25 años en la administración pública. He trabajado en distintos sectores y sí, efectivamente, yo conozco al señor Nicanor Boluarte profesionalmente. Hemos coincidido, como usted lo ha manifestado,
y puedo dar mi opinión profesional. Me parece un excelente profesional. Sin embargo, quiero precisar que en ambos casos mi presencia en esas entidades en las que coincidimos fue temporal. Yo nunca trabajé en las mismas divisiones en las que trabajó el señor Nicanor Boluarte, ni en los mismos viceministerios, ya sea en el Ministerio de Trabajo, yo estaba en otra dependencia, y en Sensico también. Yo solamente trabajé 7 meses y luego posteriormente pasé a ser el secretario general del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Respecto a su otra pregunta, no quiero dejar también de contestarla. Respecto a que usted menciona que es una investigación del año 2017, cuando se realizan este tipo de investigaciones, son muy amplias. Normalmente las gestiones de los proyectos de inversión participan distintos profesionales y distintos actores. Seguramente lo que han podido observar ahí son imputaciones a otros actores. Lo que yo le puedo decir es que no tengo ninguna imputación de lavado de activos. Eso es todo. Gracias. Siguiente pregunta, Piero Bernabé, de Canal N. Señor Tal, estamos en vivo para Canal N. Puntualmente es para la pregunta para el ministro de Vivienda. Puntualmente, ¿qué tiene que decir acerca de las investigaciones que tiene pendiente por el caso de Sada Goday? Y otra pregunta adicionalmente es al señor Andreasen. El congresista de la República, Carlos Anderson, congresista no agrupado, ha denominado el día de ayer como ineficiente al gabinete y que el Ejecutivo ha dejado de gobernar hace tiempo. ¿Qué respuesta le deja ante esta declaración? ¿Quién dijo eso, perdón? Ah, Carlos Anderson. No me sonaba el nombre. Me permite, ministro, yo voy primero. Mire, en realidad, las declaraciones del referido congresista no son sino de carácter político. Ya estamos en un periodo electoral y me imagino que por eso es que él vierte ese tipo de declaraciones. Mire usted, ineficientes fueron quienes nos dejaron el país en ruinas. Ineficientes fueron quienes gestionaron el país hasta llevarlo a la recesión. Ineficientes fueron los que pretendieron dar un golpe de Estado. Nosotros recibimos un país en recesión con un crecimiento negativo de 0,6%. Hoy día, al mes de agosto, tenemos un crecimiento que ha llegado incluso a 5,4% y pensamos cerrar el año 2024 con un crecimiento promedio de 4%. Nosotros tenemos la moneda más sólida de la región, que es el sol. Somos el país de la región que tiene las mayores reservas internacionales, 74.000 millones de dólares. Nosotros tenemos una inflación controlada de 2,1. Nosotros estamos esperando converger en el déficit fiscal a 2,8 con el que cerraríamos el año. Nosotros estamos en condiciones hoy día, de acuerdo con una promesa presidencial, de reevaluar la remuneración mínima vital para establecer una nueva cifra. Se van a hacer aumentos a policías, militares y pensionistas. Se están trabajando fórmulas para mejorar pensión 65. Estamos acortando brechas. Estamos invirtiendo como no se ha hecho antes en salud, en educación. Si eso le parece ineficiente al congresista que usted ha referido, pues tenemos ideas muy diferentes de lo que significa. Ministro, adelante. Gracias. Nuevamente, para precisar, el Ministerio Público, yo tengo calidad de testigo, ya he declarado por el caso Sada Goday. Sé que las investigaciones son reservadas, pero me voy a permitir explicar al menos el procedimiento, para que quede claro. El caso Sada Goday tiene que ver
con las designaciones de miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, donde ocurrieron los casos que públicamente se conocen. Las solicitudes al FONAFE por parte del Ministerio de Vivienda fueron suscritas por el señor Heiner Alvarado, no por el suscrito, en ningún momento. Ese material obra en el Ministerio Público. Lo que realiza la Secretaría General a través de su oficina de trámite documentario, obviamente, de acuerdo a las funciones, es tramitar el documento que ha sido suscrito por el señor ministro de ese entonces, el señor Alvarado, hacia el FONAFE. Finalmente, reiterar, yo tengo condición de testigo en el caso Sada Boday y me parece que he declarado hace un año sobre este tema y nunca más me han llamado a declarar. Última pregunta, a cargo de Edín Cárdenas, de TE Perú. ¿Cómo están, ministros? Muy buenas tardes, primer ministro. Hay un documento que, según refiere el fiscal de la Nación, ha sido enviado para que se reúna el Consejo de Seguridad. ¿Qué opina usted? Y efectivamente se va a dar esta reunión, porque lo que sustenta el fiscal es que la situación en cuanto a inseguridad ciudadana es crítica. Y una pregunta para el ministro de Cultura, porque Ruth Shadi, la directora de Caral, ha dicho que hay amenazas de muerte hacia su persona y hacia el personal que trabaja con ella, de traficantes de terrenos en Caral, y usted ha hecho relación, ministro, a la importancia de esta civilización, más de 10.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué protección se le va a brindar? ¿Cómo es que se le va a proteger? Porque esto ya está crítico allá en el norte chico del Perú. Gracias. Gracias, Dean. Respondo a la pregunta inicial y luego le cedo el uso de la palabra al ministro de Cultura. Efectivamente, el día de ayer por la tarde-noche recibí en mi despacho un oficio del interino, quiero decir del fiscal interino, en el cual me solicita hacer una convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, yo dirijo el Consejo, lo presido, y en tal condición voy a compartir esta inquietud del fiscal de la Nación con las otras entidades integrantes del Consejo para conocer su opinión y, por supuesto, conocer naturalmente si tienen algunos otros puntos de agenda que tratar. Una vez que tengamos respuesta de estas entidades, naturalmente, de estimarlo así conveniente por todos los actores, haremos la convocatoria que haya lugar. Pero al respecto, yo me permito hacer un comentario. Yo no puedo sino celebrar esta iniciativa, pero la seguridad ciudadana yo creo que está en un punto en el que, más que reunirnos y conversar y agendar, deberíamos actuar. Y en esta línea de actuación, todos deberíamos hacer lo que la Constitución y las leyes nos indican. En el caso del Ministerio Público, perseguir el delito. Y su ejercicio de persecución del delito los debe conducir a participar activamente en todas las actividades que realiza, por ejemplo, nuestra Policía Nacional, que se dedica a perseguir a los delincuentes. Debería conducir, por ejemplo, a que el Ministerio Público participe activamente en los centros de flagrancia. Y debería conducir, por ejemplo, a que nuestros operativos que realizan, los mega operativos que realiza la policía, también lo hagan con presencia y participación de un fiscal. Yo creo que de esa manera aliviaríamos grandemente el problema de seguridad ciudadana, porque tendríamos, cuando no, la garantía de las intervenciones para ratificar la legalidad de las mismas con presencia de fiscales. Gracias. Vamos a hacer el uso de la palabra al ministro Valencia, por favor. Gracias, señor Premier. La doctora Ruth Shadi es sin duda el ejemplo de cómo se debe proteger una zona arqueológica. Si la unidad ejecutora existe,
si ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, es gracias a la gestión que desde el gobierno del presidente Paniagua, la doctora Shadi inició. La doctora Shadi siempre ha protegido la zona arqueológica de manera muy fervorosa y no es la primera vez que sufre algún tipo de ataque. Desde el Ministerio de Cultura tengo entendido que ya se le está brindando algún apoyo, pero le vamos a brindar sin duda todo el apoyo que podamos hacerlo, porque tenemos mucho respeto por el trabajo de la doctora Shade, mucho respeto. Y vamos a darle todo el apoyo necesario porque tenemos que conservar Caral por la importancia, 5000 años antes de Cristo, patrimonio de la humanidad y todo lo que significa. Varios arqueólogos, varias generaciones de arqueólogos se han formado en ese sitio arqueológico. Así que vamos a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Gracias. La conferencia ha concluido. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes.